Me llamo Héctor Almanza. Tengo 65 años y soy jubilado de Ferrocarriles Nacionales. Trabajé 38 años tendiendo vías, reparando locomotoras y supervisando estaciones desde Guadalajara hasta la frontera norte. Conozco el hierro, conozco el acero, conozco el peso de las cosas que no se doblan. Pero hay algo que nunca aprendí a reconocer, y es cuando la traición viene de tu propia sangre. Estoy aquí para contarles cómo casi pierdo la vida a manos de alguien a quien le di todo, absolutamente todo, y cómo una sola persona tuvo el valor de ver lo que yo me negaba a ver. Pero antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Vivo en una casa modesta en la colonia Jardines del Bosque. No es lujosa, pero es mía. La compré con mis propias manos, con años de trabajo honesto, madrugadas frías y turnos dobles. Tiene 3 recámaras, un patio trasero donde tengo mis plantas de chile y tomate, y una cochera donde guardo mi camioneta Ford del 94. Esa camioneta ha sido mi compañera fiel por más de 20 años. La conozco mejor que a muchas personas. Tengo 2 hijos. Mariela, mi hija, tiene 32 años. Es contadora en una empresa mediana del centro de la ciudad. Vive sola en un departamento cerca de la Plaza del Sol, pero viene a visitarme cada domingo sin falta. Es callada, observadora, de esas personas que escuchan más de lo que hablan. Cuando era niña, siempre fue así. Mientras su hermano corría y gritaba, ella se sentaba en un rincón a observar todo con esos ojos grandes que tiene. Yo solía bromear diciéndole que iba a ser detective. No sabía cuánta razón tenía. Mi hijo Rodrigo tiene 35 años. Es el mayor. Y aquí es donde empieza todo lo que les voy a contar. Rodrigo siempre fue diferente a su hermana. Desde pequeño quería las cosas rápido, sin esfuerzo. Cuando los otros niños ahorraban sus domingos para comprarse algo, él encontraba la manera de conseguir lo que quería sin esperar. A veces me daba orgullo. Pensaba que era listo, que sabía negociar. Ahora entiendo que lo que yo veía como astucia era otra cosa muy distinta. Su madre nos abandonó cuando Mariela tenía 4 años y Rodrigo 7. Se fue con un hombre que conoció en una fiesta, un tipo que vendía coches usados en León. No volvimos a saber de ella por años. Cuando finalmente apareció, los niños ya eran adolescentes y no quisieron verla. Yo tampoco insistí. Esa ausencia me marcó de una forma que no supe manejar. Me sentía culpable, como si yo hubiera fallado en algo. Entonces hice lo que hacen muchos padres en mi situación. Compensé. Compensé con regalos, con permisos, con dinero. Y el que más recibió fue Rodrigo, porque era el mayor, porque lloraba más fuerte, porque sabía exactamente qué decir para que yo abriera la cartera. Mariela nunca pidió nada. Estudiaba, sacaba buenas calificaciones, conseguía sus propios trabajos de medio tiempo. Yo la veía tan fuerte, tan independiente, que asumí que no me necesitaba tanto. Gran error. La necesidad no siempre se muestra con gritos. Con los años, Rodrigo se convirtió en un hombre que siempre buscaba el camino corto. Tuvo varios negocios que fracasaron, todos por la misma razón. Quería ganar mucho sin trabajar proporcionalmente. Una taquería que cerró a los 6 meses. Un puesto de accesorios para celulares que nunca despegó. Una supuesta importadora de ropa que resultó ser pura mercancía pirata. Cada vez que algo fallaba, venía a mí. Papá, necesito un préstamo. Solo mientras me recupero. Te lo pago en 3 meses. Nunca me pagó un solo peso. Y yo seguía dándole, porque era mi hijo, porque recordaba sus ojos de niño cuando su madre se fue, porque la culpa me seguía carcomiendo. Mariela me advertía. Con su manera tranquila, sin gritar, me decía que tuviera cuidado, que Rodrigo se estaba aprovechando. Pero yo no quería escuchar. Un padre no quiere creer esas cosas de su hijo. Todo esto que les cuento es importante para que entiendan lo que viene después. Para que comprendan cómo un hombre de mi edad, con mi experiencia, pudo estar tan ciego. La primera señal de que algo andaba mal llegó un domingo común. Mariela había venido a comer como siempre. Preparé unos tacos de bistec con la carne que compré en el mercado de San Juan de Dios. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, platicando de cosas sin importancia, cuando escuché el motor de un coche estacionándose afuera. Era Rodrigo. Entró sin tocar, como siempre hacía.
Llevaba una camisa cara que no le había visto antes y unos lentes de sol que se notaban nuevos. Me saludó con ese abrazo rápido que me daba últimamente, ese que parece que tiene prisa por terminarse. Me di cuenta inmediatamente de que algo lo traía inquieto. Se sentó con nosotros, pero no comió nada. Miraba su teléfono cada 30 segundos. Mariela lo observaba en silencio, sin decir nada, pero yo conocía esa mirada. Era la misma que ponía de niña cuando sabía que su hermano iba a hacer alguna travesura. Después de un rato incómodo de conversación forzada, Rodrigo finalmente dijo lo que había venido a decir. Me explicó que había encontrado una oportunidad de negocio increíble. Un amigo suyo estaba vendiendo un terreno en Puerto Vallarta, justo en una zona donde iban a construir un nuevo desarrollo turístico. Si compraban ahora, en 2 años el valor se triplicaría. Pero necesitaba actuar rápido porque había otros interesados. Yo le pregunté cuánto necesitaba. Rodrigo respondió que no era un préstamo lo que necesitaba. Me explicó que había estado pensando, que yo ya estaba grande, que la casa me quedaba enorme para mí solo, y que lo mejor sería venderla. Con ese dinero podíamos comprar el terreno y además conseguirme un departamento más pequeño, más manejable. Me quedé callado un momento. Mariela también. El silencio en esa cocina se sentía pesado. Le dije que no iba a vender mi casa, que esa casa la construí con mi trabajo, que ahí crié a mis hijos, que ahí pienso morirme. Rodrigo suspiró con ese gesto que había aprendido a hacer, como si yo fuera un viejo terco que no entendía las cosas. Me dijo que solo estaba pensando en mi bienestar, que mantener una casa así era mucho trabajo para alguien de mi edad, que él solo quería ayudarme. Mariela intervino entonces. Le preguntó a su hermano por qué no vendía él su propio coche si el negocio era tan bueno. Señaló el vehículo que había visto afuera, un modelo reciente que debía valer una cantidad considerable. La cara de Rodrigo cambió por un segundo. Fue rápido, casi imperceptible, pero yo lo vi. Una sombra de rabia cruzó sus ojos antes de que volviera a poner esa sonrisa que usaba cuando quería convencer a alguien. Le respondió a su hermana que ella no entendía de negocios, que el coche era una herramienta de trabajo, que necesitaba dar buena imagen para sus clientes. Mariela no respondió. Solo lo miró con esos ojos que todo lo ven. La conversación terminó incómoda. Rodrigo se fue diciendo que lo pensara, que no tomara decisiones precipitadas, que el tiempo se acababa. Cuando cerró la puerta, Mariela se volvió hacia mí. Me pidió que tuviera cuidado con Rodrigo. Me dijo que había algo raro en todo eso, que su hermano no la estaba viendo bien, que estaba nervioso de una manera diferente a otras veces. Le dije que eran imaginaciones suyas, que Rodrigo siempre había sido intenso con sus proyectos. Mariela no insistió. Solo me dijo que cualquier cosa que notara, cualquier cosa extraña, le avisara inmediatamente. Los días que siguieron fueron extraños. Rodrigo empezó a venir más seguido, cosa que nunca hacía. Siempre tenía algún pretexto. Que venía a revisar una gotera que según él había visto, que quería asegurarse de que el calentador estuviera funcionando bien, que había pasado por el rumbo y decidió saludar. Cada visita incluía algún comentario sobre la casa, que el techo necesitaba reparación, que las paredes se veían viejas, que el barrio ya no era tan seguro como antes. Pequeños comentarios que parecían inocentes pero que se iban acumulando. Una tarde llegó con unos papeles. Me los extendió diciéndome que solo necesitaba mi firma para actualizar unos datos del seguro de vida que tenía desde hace años. Me explicó que había un nuevo beneficiario que agregar, puro trámite. Tomé los papeles y los revisé. No eran para actualizar datos, eran para cambiar el beneficiario completo a su nombre, eliminando a Mariela. Le pregunté qué significaba eso. Rodrigo tartamudeó. Me dijo que era un error de la aseguradora, que habían mandado el formato equivocado, que él solo quería agilizar el proceso. Le devolví los papeles sin firmar. Le dije que cualquier cosa relacionada con mis documentos la iba a revisar con calma, sin prisas. Esa noche no pude dormir bien. Por primera vez, las palabras de Mariela empezaron a resonar en mi cabeza. Algo no estaba bien. Lo sentía en los huesos, en esa intuición que uno desarrolla después de 65 años de vida. Al día siguiente decidí revisar mi camioneta. Tenía que ir al mercado a comprar algunas cosas y noté que estaba estacionada un poco diferente a como la había dejado. Quizás solo era mi imaginación, pero quise asegurarme.
Abrí el cofre y todo parecía normal. Revisé los niveles de aceite, el agua, las mangueras. Todo bien. Entonces, casi por instinto, me agaché a revisar los frenos. El líquido de frenos estaba casi vacío. No había ninguna fuga visible, ninguna mancha en el piso del garaje. Simplemente estaba vacío, como si alguien lo hubiera drenado. Me quedé ahí, agachado junto a mi camioneta, tratando de entender qué estaba pasando. Podía ser una coincidencia, un problema mecánico que no había notado, pero algo en mi interior me decía que no era así. Recordé entonces que Rodrigo había venido la semana anterior a revisar supuestamente una gotera. Había pasado un buen rato en el garaje, según él buscando una escalera para subir al techo. En ese momento no le di importancia. Ahora ese recuerdo tomaba un significado completamente diferente. Llamé a un mecánico conocido que trabaja en un taller cerca de mi casa. Le pedí que viniera a revisar la camioneta sin decirle específicamente qué buscar. Quería una opinión objetiva. El mecánico llegó 1 hora después. Revisó todo el sistema de frenos meticulosamente. Cuando terminó, se limpió las manos con un trapo y me miró con expresión seria. Me dijo que el sistema estaba en perfectas condiciones, que no había ninguna fuga, ningún componente dañado, nada que explicara la pérdida de líquido. Me preguntó si alguien más tenía acceso a la camioneta. Le dije que solo yo tenía las llaves. El mecánico se quedó callado un momento. Luego me dijo que él solo era mecánico, no detective, pero que en sus 30 años de experiencia, el líquido de frenos no desaparece solo. O hay una fuga, o alguien lo saca. Rellenó el depósito y se fue después de cobrarme. Me quedé solo en el garaje, mirando mi camioneta como si fuera la primera vez que la veía. Esa tarde le llamé a Mariela. Le conté lo de los frenos sin darle demasiada importancia, presentándolo como algo curioso que había pasado. La reacción de mi hija me sorprendió. Su voz cambió inmediatamente. Me pidió que no usara la camioneta por unos días, que la dejara estacionada. Me dijo que iba a venir más seguido a la casa, que quería revisar algunas cosas. Le pregunté qué cosas. Mariela dudó antes de responder. Finalmente me dijo que había estado observando a Rodrigo últimamente, que había notado comportamientos extraños, llamadas a escondidas, nerviosismo constante. Me dijo que no quería alarmarme sin razón, pero que prefería ser precavida. Le pregunté directamente qué estaba pensando. Mi hija guardó silencio unos segundos, que se sintieron eternos. Luego me dijo que todavía no estaba segura de nada, que no quería acusar a nadie injustamente, pero que necesitaba que yo estuviera alerta. Me pidió que revisara todo, mi comida, mis medicinas, las cerraduras de la casa. Me dijo que cualquier cosa fuera de lo normal, por pequeña que pareciera, se la contara inmediatamente. Colgué el teléfono con un nudo en el estómago. Las palabras de Mariela habían puesto en voz alta algo que yo no quería ni pensar. Pero ahí estaba, flotando en el aire como un mal presagio. Esa noche cené solo. Un plato de frijoles con queso que me preparé yo mismo. Mientras comía, miraba la silla vacía donde solía sentarse Rodrigo de niño, cuando todavía era inocente, cuando todavía me veía como su héroe. Recordaba cómo me pedía que le contara historias del ferrocarril, cómo se emocionaba cuando le hablaba de las locomotoras gigantes que cruzaban el desierto. En algún punto de su vida, esa admiración se transformó en algo que no logro entender. ¿Fue mi culpa por darle demasiado? ¿Fue la ausencia de su madre? ¿O simplemente hay personas que nacen con algo torcido en el alma? Me pregunté en qué momento había cambiado todo. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en alguien que yo ya no reconocía? No encontré la respuesta. Solo encontré más preguntas y un miedo que empezaba a crecer en mi pecho como una hierba mala. Esa noche cerré todas las puertas con doble llave. Revisé las ventanas una por una. Puse una silla contra la puerta de mi recámara, algo que no había hecho desde que era niño, y le tenía miedo a los monstruos. Ahora el monstruo tenía nombre y apellido, y compartía mi sangre, pero lo peor estaba por venir. Lo que les he contado hasta ahora es solo el principio. Los eventos que siguieron me demostraron que un padre puede estar tan ciego que no ve el peligro ni cuando lo tiene enfrente. Y Mariela, mi hija silenciosa, mi niña observadora, estaba por convertirse en mi única esperanza de sobrevivencia. Los días siguientes a lo de la camioneta fueron como caminar sobre vidrios rotos.
Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía sospechosa. Empecé a revisar las cerraduras de la casa 2 y 3 veces antes de dormir. Me descubrí mirando por la ventana cada vez que escuchaba un coche estacionarse en la calle. 65 años. Viví en esta casa sintiéndome seguro, y de pronto ya no podía ni cerrar los ojos tranquilo. Mariela cumplió su palabra, y empezó a venir más seguido. Ya no solo los domingos, sino también entre semana, a veces sin avisar. Llegaba con el pretexto de traerme comida o de querer cenar conmigo, pero yo sabía que en realidad venía a vigilar, a asegurarse de que yo estuviera bien. Nunca me lo dijo directamente, pero sus ojos me lo decían todo. Una tarde llegó con una bolsa del supermercado. Traía fruta, verduras y unas latas de atún. Me dijo que había pasado por el Soriana y se acordó de que a mí me gustaban las manzanas rojas. Mientras acomodaba las cosas en la cocina, me preguntó de manera casual si Rodrigo había vuelto a visitarme. Le conté que había venido 2 veces esa semana. La primera solo a saludar, según él. Se quedó como 20 minutos, preguntándome por mi salud, por cómo me sentía, si había ido al doctor últimamente. Preguntas que nunca me había hecho antes. La segunda vez llegó con un técnico, un tipo que supuestamente venía a revisar el calentador de gas. Dijo que había contratado el servicio porque le preocupaba que el calentador fuera viejo y pudiera tener fugas. Mariela dejó de acomodar las cosas. Se quedó quieta un momento, dándome la espalda. Luego se volteó y me preguntó si yo había pedido ese servicio o si había notado algún problema con el calentador. Le dije que no, que el calentador funcionaba perfectamente, que había sido idea de Rodrigo. Mi hija no dijo nada, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Esa expresión la conozco bien. Es la misma que ponía de niña cuando algo la molestaba pero no quería hacer un escándalo. Me pidió que le mostrara el calentador. Fuimos al patio trasero donde está instalado. Mariela lo examinó con cuidado, revisando las conexiones, las mangueras, las válvulas. No sé mucho de esas cosas, pero ella parecía saber lo que buscaba. Después de unos minutos, sacó su teléfono y tomó varias fotos. Le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió que solo quería tener un registro, por si acaso. Me dijo que iba a pedirle a un amigo suyo que era ingeniero que revisara las fotos. Nada más para estar seguros. No insistí en preguntarle más. Parte de mí no quería saber. Parte de mí seguía aferrada a la esperanza de que todo fueran coincidencias, de que mi hijo simplemente estuviera preocupado por su padre viejo. Esa noche, después de que Mariela se fue, me senté en la sala a ver las noticias. No podía concentrarme. Las palabras del reportero entraban por un oído y salían por el otro. Mi mente estaba en otra parte, repasando los últimos meses, buscando señales que hubiera ignorado. Recordé entonces algo que había pasado unas semanas antes, algo a lo que no le había dado importancia en su momento. Rodrigo me había invitado a comer a un restaurante del centro. Dijo que quería celebrar mi cumpleaños adelantado, aunque faltaban todavía 2 meses. Durante la comida, insistió en que probara un platillo nuevo que, según él, era la especialidad de la casa. Yo no tenía mucha hambre, así que apenas probé un par de bocados. Esa noche tuve un malestar estomacal terrible. Vómito, dolor, mareos. Pensé que había sido algo que me cayó mal. Comida en mal estado, quizás. Ahora, sentado en mi sala, ese recuerdo tomaba un color diferente. ¿Y si no había sido la comida? ¿Y si había sido algo más? Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Me estaba volviendo paranoico. Eso era lo que me decía a mí mismo. Mi propio hijo no podría hacerme daño. Eso solo pasaba en las películas, en las noticias de otros, no en mi familia. Pero las señales seguían acumulándose. Al día siguiente fui a la farmacia a surtir mis medicamentos. Tomo pastillas para la presión y otras para el colesterol. Nada del otro mundo. Cuando llegué a casa y abrí el frasco de las pastillas para la presión, noté algo extraño. Las pastillas se veían diferentes. Eran del mismo color, pero la textura era distinta, más porosa. Además, el frasco tenía menos pastillas de las que debería tener según mis cálculos. Me quedé mirando ese frasco por largo rato. Traté de recordar si alguien había tenido acceso a mis medicinas. Rodrigo había estado en la casa varias veces. Siempre encontraba algún pretexto para ir al baño, para buscar algo en la cocina, para quedarse solo unos minutos.
Llamé a Mariela de inmediato. Le conté lo de las pastillas, tratando de sonar calmado, aunque por dentro estaba temblando. Su respuesta fue tajante. Me dijo que no tomara ninguna de esas pastillas. Me pidió que las guardara en una bolsa de plástico, sin tocarlas más. Dijo que iba a venir a recogerlas esa misma tarde. Cuando llegó, traía consigo otra caja de medicamentos, la misma marca, comprada en una farmacia diferente. Me dijo que tomara de esas mientras tanto. Luego se llevó las pastillas sospechosas, sin explicarme qué iba a hacer con ellas. No me atreví a preguntarle. En el fondo, creo que ya sabía la respuesta. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de normalidad forzada y tensión constante. Trataba de seguir con mi rutina. Regar mis plantas, leer el periódico, ver mis programas de televisión, pero todo se sentía diferente. Era como si estuviera actuando en una obra de teatro, pretendiendo que mi vida seguía igual cuando sabía perfectamente que algo oscuro se estaba gestando. Rodrigo seguía viniendo a visitarme. Sus visitas se habían vuelto más frecuentes, casi obsesivas. Siempre traía algún regalo, pan dulce, fruta, a veces comida preparada de algún restaurante. Insistía en que comiera delante de él, en que probara lo que traía. Yo empecé a inventar excusas, que ya había comido, que el doctor me tenía a dieta, que no tenía hambre. Noté que mi rechazo lo frustraba. Trataba de disimularlo, pero yo veía cómo apretaba los puños, cómo su sonrisa se volvía forzada. Cada vez que me negaba a comer algo que él traía, sus ojos se oscurecían por un segundo antes de recuperar la compostura. Un sábado, llegó más temprano de lo habitual. Eran como las 9 de la mañana. Dijo que había pasado por una panadería muy buena y me traía unas conchas recién hechas. Las puso sobre la mesa de la cocina y se sentó a platicar mientras yo preparaba café. Me preguntó cómo me había sentido últimamente, si había tenido algún malestar, algún mareo, algo fuera de lo normal. Le respondí que estaba bien, que me sentía mejor que nunca. Vi la decepción cruzar su rostro por un instante. Fue rápido, pero lo vi. No era la reacción de un hijo preocupado. Era la frustración de alguien cuyo plan no estaba funcionando. Cambió de tema abruptamente. Me preguntó si había pensado más en lo de vender la casa. Me dijo que el negocio del terreno en Puerto Vallarta seguía disponible, pero que no iba a durar mucho tiempo, que otros inversionistas estaban interesados y que si no actuábamos pronto, perderíamos la oportunidad. Le dije que no había cambiado de opinión, que mi casa no estaba en venta. Rodrigo se levantó de la silla con un movimiento brusco. Me dijo que yo era un viejo terco, que no entendía de negocios, que él solo trataba de asegurar mi futuro y el de la familia. Su voz había subido de tono, algo que raramente hacía conmigo. Me quedé callado, mirándolo. No reconocía a ese hombre que tenía enfrente. ¿Dónde estaba mi hijo, el niño que me pedía historias del ferrocarril, el que se dormía en mis brazos cuando tenía pesadillas? Rodrigo pareció darse cuenta de que había perdido el control. Respiró profundo y suavizó su expresión. Me pidió disculpas. Dijo que estaba estresado por el trabajo, que no había querido alzar la voz. Se acercó a darme un abrazo, ese abrazo rápido y vacío que se había vuelto costumbre. Cuando se fue, me quedé sentado en la cocina mirando las conchas que había traído. No las toqué. Las tiré a la basura cuando estuve seguro de que su coche se había alejado. Esa tarde Mariela llegó con noticias. Se sentó frente a mí en la sala y me tomó las manos. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando antes de venir. Me contó que había mandado analizar las pastillas que se había llevado. Un amigo suyo que trabajaba en un laboratorio le había hecho el favor. Los resultados mostraban que las pastillas habían sido alteradas. Contenían una sustancia que no debería estar ahí, algo que en dosis pequeñas causaba malestar, pero que acumulado con el tiempo podía provocar un paro cardíaco. Me quedé helado. Las palabras de mi hija resonaban en mi cabeza, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Alguien estaba tratando de envenenarme lentamente, y ese alguien tenía acceso a mi casa, a mis medicinas, a mi vida. Mariela continuó. Me dijo que había estado investigando por su cuenta, sin decirme nada para no alarmarme sin pruebas. Había revisado los estados de cuenta de Rodrigo, usando contactos que tenía de su trabajo como contadora. Lo que encontró era alarmante. Mi hijo estaba hundido en deudas. Debía dinero a prestamistas, a bancos, a gente que no perdonaba.
Las cifras eran astronómicas, mucho más de lo que yo podría imaginar, pero eso no era todo. Mariela había descubierto que Rodrigo había estado haciendo averiguaciones sobre mi seguro de vida. Había llamado a la aseguradora haciéndose pasar por mí, preguntando sobre los beneficiarios, sobre los montos, sobre los requisitos para cobrar en caso de fallecimiento. También había encontrado búsquedas en la computadora de Rodrigo. No me preguntó cómo accedió a ella, y yo no quise saber. Las búsquedas eran sobre venenos indetectables, sobre cómo simular un accidente, sobre cuánto tiempo tardaba un seguro de vida en pagar después de una muerte. Mientras Mariela hablaba, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Todo lo que creía conocer, todo lo que había construido, se desmoronaba como un castillo de arena. Le pregunté a mi hija por qué no había ido a la policía. Me explicó que todavía no tenía pruebas suficientes. Todo lo que tenía eran indicios, sospechas, circunstancias. Necesitaba algo más concreto, algo que no pudiera ser negado. Y me dijo que tenía un plan. Mariela me explicó que íbamos a seguir actuando como si no supiéramos nada. Yo seguiría recibiendo a Rodrigo, seguiría con mi rutina, pero con precauciones extremas. No comería nada que él trajera, no tomaría medicinas que él pudiera haber tocado, no usaría la camioneta sin antes revisarla. Mientras tanto, ella seguiría recopilando evidencia. Le pregunté cuánto tiempo tomaría eso. Me respondió que no sabía. Días, semanas quizás. Dependía de qué tan desesperado estuviera Rodrigo. Y por lo que había visto, la desesperación de mi hijo estaba creciendo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad de mi recámara, pensando en mi vida, en mis decisiones, en todo lo que había hecho mal. ¿En qué momento fallé como padre? ¿Fue cuando compensé la ausencia de su madre con dinero? ¿Fue cuando le perdoné cada error, cada mentira, cada abuso de confianza? Las respuestas no llegaban. Solo el silencio de la noche y el peso de una verdad que me aplastaba el pecho. Durante las semanas siguientes, viví una doble vida. Por fuera, era el mismo Héctor de siempre, el jubilado tranquilo que regaba sus plantas y veía telenovelas. Por dentro, estaba alerta cada segundo, midiendo cada palabra, analizando cada gesto de mi hijo. Rodrigo venía casi todos los días. Sus excusas para visitarme se volvían cada vez más rebuscadas, que había visto una oferta de televisores y quería mi opinión, que un amigo le había dado boletos para el estadio y quería invitarme, que simplemente pasaba por el rumbo. Cada visita incluía algún intento de que yo comiera algo, un taco de un puesto callejero, un café de una tienda nueva, fruta que había comprado en el mercado. Yo rechazaba todo con pretextos cada vez más elaborados. También noté que revisaba cosas en la casa cuando pensaba que yo no lo veía. Lo sorprendí una vez en mi recámara, revisando mi buró. Me dijo que buscaba una foto vieja que quería ver. Otra vez lo encontré en el baño, mirando el botiquín donde guardo mis medicinas. Mariela me había dado instrucciones estrictas. Guardar las medicinas reales en otro lugar, fuera de la casa. Poner pastillas falsas en los frascos originales. Vitaminas comunes que se parecían a mis medicamentos. Si Rodrigo las alteraba, tendríamos prueba de sus intenciones. Una noche, Rodrigo llegó con una botella de tequila. Dijo que quería celebrar conmigo, aunque no había nada que celebrar. Insistió en que tomáramos unos tragos juntos, como en los viejos tiempos. Le dije que el doctor me había prohibido el alcohol por mis medicamentos. Vi su mandíbula tensarse. Me dijo que un trago no hacía daño a nadie, que me estaba volviendo demasiado aprensivo con mi salud. Sirvió 2 vasos y empujó uno hacia mí. Yo no lo toqué. Le dije que prefería un vaso de agua. Rodrigo tomó ambos vasos él solo, con tragos rápidos y nerviosos. Mientras bebía, su teléfono sonó varias veces. Se alejó a contestar, hablando en voz baja. Alcancé a escuchar fragmentos de la conversación. Algo sobre plazos, sobre tiempo que se acababa, sobre conseguir el dinero como fuera. Cuando colgó, su cara estaba pálida. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de desesperación y algo más oscuro que no quise identificar. Me dijo que necesitaba un favor, un préstamo grande, más grande que los anteriores. Me habló de una cifra que me dejó sin palabras. $500,000. Dijo que era cuestión de vida o muerte, que había gente peligrosa detrás de él, que si no pagaba iban a hacerle daño. Le pregunté en qué se había metido. No me respondió directamente.
Solo repitió que necesitaba el dinero, que era urgente, que si no lo conseguía no sabía qué iba a pasar. Le dije que no tenía esa cantidad, que mis ahorros de jubilado no alcanzaban para tanto. Rodrigo se acercó a mí. Su voz se volvió más intensa. Me dijo que sí tenía el dinero, que tenía la casa, que tenía la camioneta, que tenía el terreno que mi padre me heredó en las afueras de Tlaquepaque, que si vendía todo eso, tendría más que suficiente. Le repetí que no iba a vender nada. Por un momento pensé que iba a golpearme. Vi sus puños cerrarse, vi su cuerpo tensarse, pero se contuvo. Respiró profundo y dio un paso atrás. Me dijo que lo iba a lamentar, que si algo malo le pasaba a él, sería mi culpa. Luego salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Me quedé solo en la sala, con el corazón latiendo como loco. Las amenazas de mi hijo resonaban en mis oídos. Ya no había duda. El hombre que acababa de salir por esa puerta era capaz de cualquier cosa. Llamé a Mariela de inmediato. Le conté todo lo que había pasado. Ella escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que había interceptado unos mensajes de Rodrigo. No me explicó cómo, solo me dijo que lo había hecho. En esos mensajes, mi hijo hablaba con alguien sobre un plan. Mencionaba una cena familiar, mencionaba que iba a ser pronto, mencionaba que después de eso, todos los problemas se resolverían. Le pregunté qué significaba eso. Mariela guardó silencio unos segundos. Luego me dijo que Rodrigo estaba planeando algo para la próxima reunión familiar. Algo definitivo. La cena del domingo. La misma cena que hacíamos cada semana desde hacía años. La misma mesa donde nos sentábamos en familia. El mismo lugar donde mi hijo planeaba terminar conmigo. Después de esa conversación con Mariela, los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Cada hora se sentía como una eternidad. Sabía que algo terrible se acercaba. Podía sentirlo en los huesos, en esa intuición que desarrollas cuando has vivido lo suficiente. Pero no podía hacer nada más que esperar y confiar en mi hija. Mariela me visitó al día siguiente de la revelación sobre los mensajes. Llegó temprano, antes de que amaneciera completamente. Traía una carpeta llena de papeles y su computadora portátil. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me mostró todo lo que había recopilado. Las pruebas eran abrumadoras. Tenía copias de los estados de cuenta de Rodrigo, mostrando deudas que sumaban más de 2 millones de pesos, préstamos de bancos, de financieras dudosas, de particulares. Había también registros de llamadas a números que Mariela había rastreado. Algunos pertenecían a prestamistas conocidos en Guadalajara por sus métodos violentos de cobranza. Otros eran de personas que preferí no saber quiénes eran. Me mostró capturas de pantalla de las búsquedas que Rodrigo había hecho en Internet. Venenos que no dejan rastro. Accidentes domésticos más comunes. ¿Cuánto tarda en pagarse un seguro de vida? ¿Cómo se investiga una muerte sospechosa? Cada búsqueda era como un golpe en el estómago. También tenía los resultados del análisis de las pastillas. El laboratorio había identificado la sustancia. Era un compuesto que afectaba el sistema cardiovascular. En pequeñas dosis causaba arritmias, mareos, debilidad general. Acumulado durante semanas o meses, podía provocar un infarto que cualquier médico atribuiría a causas naturales en un hombre de mi edad. Le pregunté a Mariela si eso era suficiente para ir a la policía. Me explicó que era complicado. Las búsquedas en Internet no eran prueba de nada por sí solas. Los estados de cuenta mostraban deudas, pero no intención de asesinato. Las pastillas alteradas eran la evidencia más sólida, pero Rodrigo podía alegar que alguien más las había manipulado. Necesitábamos atraparlo en el acto, o conseguir una confesión. Le pregunté cómo íbamos a lograr eso. Mariela me miró con esos ojos que todo lo ven. Me dijo que ya tenía un plan. Me explicó que íbamos a dejar que Rodrigo siguiera adelante con lo que estuviera planeando para la cena del domingo, pero estaríamos preparados. Ella iba a estar alerta cada segundo, observando todo. Al primer indicio de peligro me avisaría, y yo tendría que confiar en ella y hacer exactamente lo que me dijera, sin cuestionar. Le pregunté qué pasaría si algo salía mal. Mi hija tomó mi mano y la apretó con fuerza. Me dijo que no iba a dejar que nada me pasara, que había pasado semanas preparándose para ese momento, que tenía contactos en la policía a quienes ya había alertado de manera extraoficial, que todo estaba calculado. Quise creerle.
Necesitaba creerle, porque la alternativa era demasiado oscura para contemplarla. Los días previos a la cena fueron surrealistas. Rodrigo me llamó el miércoles para confirmar que nos veríamos el domingo. Su voz sonaba diferente, casi animada. Me dijo que él se iba a encargar de preparar la comida, que quería hacer algo especial para la familia. Insistió en que no me preocupara por nada, que él llevaría todo lo necesario. Esa llamada me confirmó lo que ya sabía. Mi hijo estaba planeando algo para esa cena, y yo iba a estar ahí, sentado en su mesa, esperando a que intentara matarme. Mariela me dio instrucciones precisas para el domingo. No comería nada que Rodrigo preparara o sirviera. Pretendería que todo estaba normal, conversaría, sonreiría, actuaría como si no supiera nada. Mantendría mi teléfono en el bolsillo con el volumen en vibración. Cuando ella me mandara un mensaje, yo haría exactamente lo que dijera, sin preguntas, sin dudas. Le pregunté qué iba a decir el mensaje. Me respondió que no lo sabía todavía. Dependería de lo que pasara, pero que confiara en ella, que cuando llegara el momento, yo iba a saber qué hacer. El sábado por la noche no pude dormir. Me quedé acostado en la oscuridad, mirando el techo, pensando en todo lo que había vivido. 65 años de memorias pasaron por mi mente como una película vieja. Mi infancia en el rancho de mi abuelo, mis primeros años en el ferrocarril, el día que conocí a la madre de mis hijos, el nacimiento de Rodrigo, ese bebé que sostenía en mis brazos, sin saber en qué se convertiría. El nacimiento de Mariela, tan pequeña y tan perfecta. Los años buenos, cuando éramos una familia, antes de que todo se derrumbara. Me pregunté si había algún momento en el que pude haber cambiado las cosas. Alguna decisión diferente. Alguna palabra que no dije o que dije de más. Pero las respuestas no llegaban. Solo el silencio de la noche y el peso del arrepentimiento. El domingo amaneció gris. Me levanté temprano, aunque no había dormido casi nada. Me bañé, me afeité con cuidado. Me puse una camisa limpia. Quería verme normal, tranquilo, como cualquier otro domingo, aunque por dentro estaba temblando. Mariela llegó a mi casa a las 11 de la mañana. Íbamos a ir juntos a la casa de Rodrigo. Mi hijo vivía en un departamento en la colonia Providencia, un lugar que había rentado cuando su situación económica parecía mejor. Ahora sabía que ese departamento estaba pagado con dinero prestado, otro eslabón en la cadena de deudas que lo estaba ahorcando. En el coche, Mariela me repitió las instrucciones una vez más. Mantener la calma, no comer nada, estar pendiente del teléfono, seguir sus indicaciones al pie de la letra. Le pregunté si tenía miedo. Me confesó que sí, que estaba aterrada, pero que el miedo no iba a detenerla. Me dijo que yo era su padre, el hombre que la había criado solo, que le había dado todo lo que pudo, y que ella no iba a permitir que nadie me hiciera daño, ni siquiera su propio hermano. Llegamos al departamento de Rodrigo cerca del mediodía. Él nos recibió en la puerta con una sonrisa amplia, demasiado amplia. Me dio un abrazo largo, apretado, diferente a los abrazos rápidos de las últimas semanas. Era el abrazo de alguien que se despide, aunque yo no debía saber eso. El departamento olía a comida. Rodrigo había estado cocinando toda la mañana, según nos dijo. Había preparado un mole especial, receta de la abuela, el mismo que hacíamos en las fiestas cuando los niños eran pequeños. También había arroz, frijoles, tortillas recién hechas, una comida familiar, tradicional, perfecta para una última cena. Nos sentamos en la sala mientras Rodrigo terminaba de preparar todo en la cocina. Insistió en que nadie lo ayudara, que él quería hacer todo solo. Mariela y yo intercambiamos una mirada. Ambos sabíamos por qué no quería a nadie en la cocina. Mi hija se ofreció a poner la mesa. Rodrigo aceptó, pero le pidió que no tocara nada de la comida. Ella asintió y fue al comedor. Desde donde estaba, yo la veía moverse con calma aparente, pero sus ojos estaban en todas partes, observando, analizando, buscando cualquier señal de peligro. Rodrigo salió de la cocina con una jarra de agua de Jamaica. Sirvió 3 vasos y nos ofreció uno a cada quien. Mariela tomó el suyo, pero no bebió. Yo hice lo mismo. Rodrigo no pareció notarlo, o fingió no hacerlo. La conversación durante la espera fue forzada. Rodrigo hablaba de cosas sin importancia, del clima, del tráfico, de un partido de fútbol que había visto. Su voz tenía un tono artificial, como si estuviera recitando un guión.
Yo respondía con monosílabos, tratando de parecer normal mientras mi corazón latía cada vez más fuerte. Finalmente, Rodrigo anunció que la comida estaba lista. Nos invitó a pasar al comedor, donde había dispuesto la mesa con manteles y servilletas que nunca le había visto usar. Velas encendidas, copas de vidrio, cubiertos pulidos. Todo demasiado elaborado para una simple comida dominical. Me senté en la cabecera, el lugar que siempre ocupaba en las reuniones familiares. Mariela se sentó a mi derecha. Rodrigo desapareció en la cocina y volvió con los platos ya servidos. 3 platos de mole con pollo, aparentemente idénticos. Pero no eran idénticos. Mariela lo notó inmediatamente y yo también. Rodrigo colocó cada plato en un lugar específico. El mío lo puso frente a mí con un cuidado especial, asegurándose de que quedara bien centrado. Los otros 2 los colocó sin tanta ceremonia. Rodrigo se sentó frente a nosotros y levantó su vaso de agua. Propuso un brindis por la familia, por estar juntos, por los lazos que nunca se rompen. Sus palabras sonaban huecas, vacías de significado real. Levantamos los vasos, pero yo apenas mojé mis labios. Mi hijo empezó a comer de inmediato. Llevó la cuchara a su plato y probó el mole con expresión satisfecha. Me miró expectante, esperando que yo hiciera lo mismo. Le dije que todo se veía delicioso, que se había lucido. Tomé mis cubiertos y los sostuve sobre el plato, pero no comí. Pretendí que estaba admirando la presentación, comentando lo bien que se veía el mole, preguntando por la receta. Mariela también evitaba comer. Movía la comida de un lado a otro del plato. Llevaba pequeñas cantidades a su boca, pero no las tragaba. Su actuación era impecable. Años de observar y aprender le habían enseñado a fingir. Rodrigo empezó a impacientarse. Me preguntó si no me gustaba el mole, si había algo mal con la comida. Su voz tenía un borde de tensión que trataba de disimular. Le respondí que estaba disfrutando el momento, que a mi edad uno aprende a comer despacio, a saborear cada bocado. Mientras hablaba, sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. El corazón se me detuvo por un instante. Con movimientos lentos, saqué el teléfono pretendiendo que revisaba la hora. En la pantalla brillaba un mensaje de Mariela. Las palabras eran claras, directas, urgentes. Papá, finge que te sientes mal. Levántate y sal. No comas nada. Confía en mí. Guardé el teléfono tratando de mantener la calma. Miré a Mariela, que seguía actuando con normalidad, comiendo su arroz sin prisa. Pero sus ojos me decían todo. Era el momento. Me llevé la mano al pecho y fingí una mueca de dolor. Respiré profundo, como si me costara trabajo. Le dije a Rodrigo que no me sentía bien, que tenía una presión extraña en el pecho. Rodrigo se levantó de su silla con alarma fingida. Me preguntó qué me pasaba, si necesitaba algo, si quería que llamara a una ambulancia. Le dije que solo necesitaba aire fresco, que me sentía sofocado. Me levanté de la mesa apoyándome en el respaldo de la silla. Caminé hacia la puerta que daba al pequeño balcón del departamento, alejándome del comedor, del plato intocado, de mi hijo que me miraba con una expresión que no pude descifrar. Salí al balcón y respiré profundo. El aire de la calle me llenó los pulmones. Desde ahí podía ver el interior del departamento a través del vidrio de la puerta. Lo que vi confirmó todo lo que Mariela había descubierto. Rodrigo se había quedado en el comedor. Mariela también estaba ahí, de pie junto a la mesa. Mi hijo le estaba diciendo algo, señalando mi plato. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era el anfitrión amable. Era algo más oscuro, más desesperado. Vi cómo Rodrigo tomaba mi plato y lo acercaba a Mariela. Le estaba insistiendo en algo. Sus gestos eran agresivos, demandantes. Mariela negaba con la cabeza, retrocedía. Entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Rodrigo, furioso porque su plan se estaba desmoronando, tomó una cucharada del mole de mi plato. Le gritó algo a Mariela, algo que no pude escuchar desde afuera, y se llevó la cuchara a la boca. Fue su manera de demostrar que la comida estaba bien, de probar que no había nada malo, de obligar a Mariela a bajar la guardia. Pero había algo que mi hijo no sabía. Había algo que su desesperación le había hecho olvidar. El veneno estaba en mi plato. El veneno que él mismo había puesto ahí. Los segundos que siguieron fueron eternos. Rodrigo se quedó quieto un momento, con expresión confundida. Luego su cara empezó a cambiar. Palideció.
Se llevó las manos al estómago. Sus ojos se abrieron con terror. Cayó de rodillas primero, luego de lado, sobre el piso del comedor. Su cuerpo empezó a convulsionar, sacudiéndose de manera violenta, incontrolable. Mariela corrió hacia él, no para ayudarlo, sino para alejarse. Sacó su teléfono y empezó a marcar. Yo entré corriendo al departamento, sin saber qué hacer, sin poder procesar lo que estaba pasando. Mi hijo estaba en el suelo, retorciéndose de dolor, con espuma saliendo de su boca. El mismo veneno que había preparado para mí ahora corría por sus venas. La trampa que había tendido se había cerrado sobre él mismo. Mariela hablaba por teléfono, dando la dirección, pidiendo una ambulancia, explicando lo que había pasado. Su voz era firme, controlada, profesional, como si hubiera ensayado ese momento 1000 veces en su cabeza. Me arrodillé junto a Rodrigo sin tocarlo. Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez fueron los de mi niño pequeño, el que me pedía cuentos antes de dormir. Ahora esos ojos estaban llenos de terror, de dolor, de algo que podría haber sido arrepentimiento. Le dije que la ambulancia venía en camino, que aguantara. No sé por qué lo dije. Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había planeado, una parte de mí todavía quería salvarlo, porque era mi hijo. Porque un padre nunca deja de ser padre, sin importar lo que haga su hijo. Los minutos siguientes fueron un caos de sirenas, paramédicos, preguntas. Se llevaron a Rodrigo en una camilla, todavía convulsionando. Mariela habló con los paramédicos. Les explicó lo que sospechaba que había ingerido. Su información probablemente le salvó la vida a mi hijo. Nos quedamos solos en el departamento, rodeados de platos fríos y velas que seguían ardiendo. Mariela me abrazó, y por primera vez la vi llorar. Lloraba de alivio, de tensión liberada, de todo lo que había cargado sola durante semanas. Le di las gracias. Le dije que me había salvado la vida, que sin su mensaje yo habría comido ese mole, que estaría muerto. Mi hija me apretó más fuerte. Entre sollozos, me dijo que eso nunca habría pasado, que ella siempre estuvo vigilando, que nunca me habría dejado probar un solo bocado. Esa noche, mientras esperábamos noticias en el hospital, Mariela me contó el resto de la historia. Todo lo que había hecho en secreto, todo lo que había descubierto, todo lo que había planeado. Y entonces entendí que mi hija no solo me había salvado la vida, había cargado sola con un peso que nadie debería cargar, la certeza de que su propio hermano quería matar a su padre, y la determinación de impedirlo a cualquier costo. Las horas en el hospital fueron las más extrañas de mi vida. Estaba sentado en una sala de espera, rodeado de desconocidos que también esperaban noticias de sus seres queridos, pero mi situación era diferente a la de todos ellos. Yo estaba esperando noticias del hombre que había intentado matarme, y ese hombre era mi hijo. Mariela estaba a mi lado, en silencio. Había dejado de llorar, pero sus ojos seguían rojos, hinchados. De vez en cuando me tomaba la mano y la apretaba, como asegurándose de que yo seguía ahí, de que todo era real. Cerca de la medianoche, un doctor salió a buscarnos. Nos explicó que Rodrigo estaba estable. El veneno que había ingerido era potente, pero la cantidad había sido relativamente pequeña, apenas una cucharada. Además, los paramédicos habían actuado rápido gracias a la información que Mariela les dio. Iba a sobrevivir, aunque necesitaría varios días de observación. No sé qué sentí al escuchar esas palabras. Alivio, quizás, o tal vez solo vacío. Mi hijo iba a vivir, pero la relación entre nosotros estaba muerta. Eso ya no tenía remedio. La policía llegó poco después. 2 oficiales que habían sido alertados por la llamada de Mariela. Se identificaron y nos pidieron que los acompañáramos a dar nuestra declaración. Mi hija asintió, como si hubiera estado esperando ese momento. Pasamos las siguientes horas en una delegación del centro de la ciudad. Nos separaron para tomar nuestras declaraciones de manera individual. Yo conté todo lo que sabía, desde los primeros indicios hasta el momento de la cena. Los oficiales me escuchaban con expresiones serias, tomando notas, haciendo preguntas ocasionales. Cuando terminé, me dijeron que esperara mientras hablaban con Mariela. La espera se hizo eterna. Me trajeron un café que no pude tomar. Me ofrecieron comida que rechacé. Solo podía pensar en todo lo que había pasado, en cómo mi vida había cambiado en cuestión de horas.
Finalmente, uno de los oficiales vino a hablar conmigo. Me explicó que la declaración de Mariela coincidía con la mía, y que además ella había entregado todas las pruebas que había recopilado durante semanas. Los análisis de las pastillas alteradas, los registros financieros de Rodrigo, las capturas de pantalla de sus búsquedas en Internet, los mensajes interceptados, todo formaba un caso sólido. Pero eso no era todo. La policía había conseguido una orden para revisar el departamento de Rodrigo. Lo que encontraron ahí terminó de confirmar todo. En un cajón de la cocina había varios frascos pequeños con sustancias que serían analizadas. En su computadora encontraron más búsquedas sobre venenos, sobre formas de provocar accidentes, sobre cómo cobrar seguros de vida. También hallaron documentos, copias de mi póliza de seguro, del título de propiedad de mi casa, del terreno en Tlaquepaque. Todo marcado con notas escritas a mano, cálculos de cuánto dinero obtendría si yo moría. El oficial me mostró algunas de las notas. La letra era de Rodrigo. La reconocí de inmediato. En una de ellas había escrito una lista de métodos, cada uno tachado excepto el último. Envenenamiento gradual. En otra había calculado los tiempos, cuántas semanas necesitaba para que el veneno en las pastillas hiciera efecto sin levantar sospechas. Ver esas notas fue como recibir un golpe en el estómago. Ya sabía lo que mi hijo había planeado, pero verlo escrito con su propia letra, con esa frialdad calculadora, era diferente. Era la prueba tangible de que el niño que alguna vez cargué en brazos se había convertido en alguien capaz de asesinar a su propio padre por dinero. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales, declaraciones adicionales y reuniones con abogados. Rodrigo fue arrestado formalmente en cuanto los médicos lo dieron de alta. Lo acusaron de intento de homicidio calificado, un cargo grave que podía llevarlo a prisión por muchos años. La noticia se filtró a los medios locales. Un jubilado de ferrocarriles, casi asesinado por su propio hijo. La historia apareció en los periódicos, en las noticias de televisión, en las redes sociales. Vecinos que conocía de toda la vida me llamaban para expresar su asombro, su solidaridad, su morbo disfrazado de preocupación. Dejé de contestar el teléfono después del tercer día. Mariela se mudó temporalmente a mi casa. Dijo que no quería dejarme solo, que necesitaba asegurarse de que estuviera bien. Pero yo sabía que ella también necesitaba compañía. Había cargado sola con el peso de la investigación durante semanas. Había tomado decisiones que nadie debería tomar. Había salvado mi vida arriesgando su propia paz mental. Ahora que todo había terminado, el agotamiento finalmente la alcanzaba. Una semana después del incidente, la policía nos citó para informarnos sobre el avance del caso. Rodrigo había confesado. No le quedaba otra opción. Las pruebas eran abrumadoras, pero los detalles de su confesión fueron más dolorosos de lo que esperaba. Mi hijo admitió que llevaba meses planeando mi muerte. Todo había empezado cuando sus deudas se volvieron inmanejables. Debía dinero a gente peligrosa, gente que no aceptaba excusas ni plazos. Le habían amenazado, le habían golpeado, le habían dejado claro que si no pagaba, las consecuencias serían graves. Desesperado, Rodrigo había buscado una salida rápida, y esa salida era yo. Calculó que entre mi seguro de vida, la venta de la casa y el terreno, podría obtener cerca de 3 millones de pesos, suficiente para pagar sus deudas y empezar de nuevo. El problema era que yo no tenía intención de morirme pronto ni de vender mis propiedades. Entonces decidió acelerar las cosas. Primero intentó con los frenos de la camioneta. Drenó el líquido esperando que yo tuviera un accidente en alguna calle con pendiente. Cuando eso no funcionó porque descubrí el problema a tiempo, pasó al plan de las pastillas. Consiguió una sustancia en el mercado negro, algo que le vendieron como indetectable y de efecto gradual. Empezó a alterar mis medicamentos, visitándome con frecuencia para tener acceso a ellos. Pero yo no moría lo suficientemente rápido. Las dosis eran pequeñas y mi cuerpo resistía. Rodrigo se desesperó. Sus acreedores le daban cada vez menos tiempo. Entonces decidió acelerar el proceso con la cena del domingo. Una dosis grande, directamente en la comida, que provocaría un infarto fulminante. Un viejo de 65 años muriendo de un ataque al corazón después de una comida pesada. Nadie sospecharía. Lo que no contaba era con Mariela, mi hija silenciosa, observadora,
la que él siempre había subestimado. Ella había notado cada señal, cada inconsistencia, cada mentira, y cuando él pensó que tenía todo bajo control, ella ya estaba 3 pasos adelante. El fiscal del caso me citó para hablar sobre el proceso judicial. Me explicó que con las pruebas que teníamos y la confesión de Rodrigo, el caso era prácticamente seguro. Mi hijo enfrentaba una condena de entre 15 y 25 años de prisión. El proceso tomaría varios meses. Habría audiencias, testimonios, todo el procedimiento legal. Me preguntó si estaba dispuesto a testificar contra mi propio hijo. Esa pregunta me persiguió durante días. Testificar significaba sentarme frente a un juez, frente a Rodrigo, frente a desconocidos, y contar en detalle cómo mi hijo había intentado matarme. Significaba revivir cada momento, cada traición, cada dolor. Significaba exponer a mi familia ante el mundo, pero también significaba justicia. Significaba que Rodrigo pagaría por lo que hizo. Significaba que otros padres quizás estarían más alertas, que otras familias quizás reconocerían las señales antes de que fuera demasiado tarde. Hablé con Mariela sobre mi dilema. Ella me escuchó sin interrumpir, como siempre hacía. Cuando terminé, me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que la decisión era mía, que ella me apoyaría sin importar lo que eligiera, pero me pidió que pensara en una cosa, en lo que el proceso le haría a nuestra familia, a nuestra paz, a nuestra capacidad de seguir adelante. Me dijo que Rodrigo ya estaba destruido, que la prisión lo esperaba de cualquier manera, que las pruebas hablaban por sí solas. Me preguntó si valía la pena arrastrarnos a nosotros también por el lodo de un juicio largo y público. Entendí lo que mi hija me estaba diciendo. Ella había cargado con el peso de protegerme durante semanas. Ahora necesitaba descansar, sanar, reconstruir su vida. Un juicio prolongado la mantendría atada al trauma, obligándola a revivir cada detalle una y otra vez. Tomé mi decisión. Hablaría con el fiscal, cooperaría con la investigación, daría mi testimonio escrito, pero pediría que el proceso fuera lo más expedito posible. No quería años de audiencias y apelaciones. Quería cerrar ese capítulo y seguir adelante. El fiscal entendió mi posición. Me explicó que con la confesión de Rodrigo y las pruebas existentes, podían llegar a un acuerdo. Mi hijo se declararía culpable a cambio de una sentencia en el rango menor, 15 años en lugar de 25. Evitaríamos el juicio público, los testimonios, el circo mediático. Acepté el acuerdo, no por clemencia hacia Rodrigo, sino por amor a Mariela. Ella había sacrificado suficiente. Merecía paz. Rodrigo fue sentenciado 2 meses después del incidente. 15 años de prisión por intento de homicidio calificado. Lo vi por última vez el día de la sentencia, cuando lo llevaban esposado hacia el vehículo que lo trasladaría al penal. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento, o quizás solo autocompasión. Ya no importaba. Ese hombre había dejado de ser mi hijo el día que decidió que mi vida valía menos que sus deudas. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Lenta, dolorosa, pero necesaria. Mariela volvió a su departamento, pero seguía visitándome cada domingo sin falta. Nuestras comidas dominicales se volvieron sagradas, un ritual de supervivencia y amor familiar. Vendí el terreno en Tlaquepaque, no porque necesitara el dinero, sino porque quería deshacerme de todo lo que Rodrigo había codiciado. Usé parte del dinero para hacer mejoras en la casa, para asegurarme de que podría vivir cómodamente el resto de mis días. El resto lo puse en una cuenta a nombre de Mariela. Ella protestó, dijo que no lo necesitaba, que no lo quería. Le dije que era su herencia adelantada, que prefería dársela en vida y ver cómo la disfrutaba. La casa se siente diferente ahora, más tranquila, más mía. Cambié las cerraduras, aunque ya no había necesidad. Renové el cuarto que había sido de Rodrigo cuando era niño. Lo convertí en un pequeño estudio donde ahora paso las tardes leyendo y escuchando música. Quité las fotos donde aparecía él, las guardé en una caja en el fondo del closet. No las tiré porque no puedo borrar 35 años de mi vida, pero tampoco necesito verlas todos los días. Mariela me regaló un perro para hacerme compañía. Un labrador color chocolate al que llamé Carbón, porque me recordaba a un perro que tuve de niño en el rancho de mi abuelo. Carbón me sigue a todas partes. Duerme a los pies de mi cama,
Ladra cuando alguien se acerca a la puerta. Es el guardián que no sabía que necesitaba. A veces pienso en Rodrigo. No puedo evitarlo. Me pregunto cómo estará en la prisión, si habrá cambiado, si algún día entenderá realmente lo que hizo. Pero esos pensamientos son cada vez menos frecuentes. El tiempo tiene una manera de suavizar incluso las heridas más profundas. Lo que nunca olvido es el mensaje de Mariela. Esas palabras que salvaron mi vida. Papá, finge que te sientes mal. Levántate y sal. No comas nada. Confía en mí. O las tengo grabadas en la memoria como si las hubiera leído hace 5 minutos. Cada vez que miro a mi hija, recuerdo ese momento. Recuerdo que estoy vivo gracias a ella. El otro día, mientras cenábamos juntos en la cocina, Mariela me preguntó si era feliz. Me tomó por sorpresa la pregunta. Lo pensé un momento antes de responder. Le dije que sí, que era feliz. No de la manera en que imaginé que sería a esta edad. No con la familia completa y los nietos jugando en el patio. Pero feliz de estar vivo, de tenerla a ella, de despertar cada mañana y sentir el sol en la cara. Le dije que la felicidad a veces viene en formas que no esperamos y que hay que aprender a reconocerla. Mariela sonrió con esa sonrisa suya que ilumina todo el cuarto. Me dijo que ella también era feliz, que había aprendido algo importante de todo lo que pasamos, que la familia no es solo sangre, es lealtad, es amor verdadero, es estar dispuesto a proteger a los tuyos aunque duela. Tiene razón. La familia que me queda es pequeña, pero es real, es sólida, es más de lo que muchos tienen. Hace poco recibí una carta de la prisión. Era de Rodrigo. No la abrí. La guardé en la misma caja donde están sus fotos, en el fondo del closet. Quizás algún día la lea, quizás no. Por ahora no estoy listo para escuchar lo que tenga que decir. Tal vez nunca lo esté. Mariela me preguntó qué había hecho con la carta. Le dije la verdad. Ella asintió, sin juzgarme. Me dijo que cuando estuviera listo, si alguna vez lo estaba, ella estaría ahí para acompañarme. Eso es lo que hace la familia de verdad. Acompañar sin presionar, amar sin condiciones. Les cuento esta historia no para buscar lástima ni para exponer a mi familia. La cuento porque sé que hay otros padres allá afuera que quizás están viviendo algo similar. Padres que dan todo por sus hijos y reciben traición a cambio. Padres que ignoran las señales porque el amor los ciega. Padres que no quieren creer que su propia sangre pueda hacerles daño. A esos padres les digo, abran los ojos. Escuchen a quienes los rodean. No ignoren las advertencias. El amor de padre es sagrado, pero no debe ser ciego. Hay límites que ni siquiera un hijo tiene derecho a cruzar. Y a los hijos que están leyendo esto, les digo algo más. Cuiden a sus padres, no solo cuando sean viejos y frágiles, sino ahora, siempre. El tiempo que tenemos con ellos es limitado. No lo desperdicien buscando herencias o beneficios. El verdadero tesoro es el tiempo, las conversaciones, los abrazos. Eso es lo que van a recordar cuando ya no estemos. Tengo 65 años. He visto cosas buenas y cosas terribles en mi vida. He trabajado duro, he amado profundamente, he sufrido pérdidas que casi me destruyen. Pero sigo aquí, sigo de pie. Y mientras tenga a mi hija a mi lado, seguiré luchando. Cada domingo, Mariela viene a comer. Preparamos algo juntos, platicamos de todo y de nada. Nos reímos de cosas tontas. Carbón se echa bajo la mesa esperando que le caiga algún pedazo de comida. Es una escena simple, ordinaria, pero para mí es todo. Es la vida que casi pierdo. La vida que mi hija me devolvió con un mensaje de texto y un valor que yo nunca tuve. Si algo he aprendido de todo esto, es que el amor verdadero no se mide en palabras bonitas, ni en regalos caros. Se mide en actos, en estar presente cuando importa, en proteger a los tuyos aunque te cueste todo. Mariela nunca me falló, ni una sola vez en su vida, y yo voy a pasar el resto de mis días tratando de merecer ese amor. Esa es mi historia, la historia de cómo casi muero a manos de mi propio hijo, y de cómo mi hija, con un simple mensaje, me salvó la vida. Si esta historia les llegó al corazón, les pido que le den like y se suscriban al canal para seguir escuchando historias como la mía. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo, porque a veces la vida nos manda señales que no debemos ignorar.